Ok, perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches y vamos a dar inicio. Cuando hablamos de los sistemas de potencia, de activación de inyectores, recordemos que son protagónicas aquí las fuentes switchadas, los convertidores de corriente continua a corriente continua con fase de elevación y es parte del menester del técnico automotriz moderno, en especial los que trabajan constantemente con fallas en los nuevos sistemas CRDI, conocer cómo es que trabajan estos sistemas y por qué es importante saber la naturaleza de dónde vienen los 80 voltios, 110, 150 voltios que se producen sobre la bobina o sobre el elemento actuador piezoeléctrico para que cumpla su función. Y para dar inicio, vamos a recordar que en lo que es todo el ámbito de riel común tenemos electroinyectores, o sea, inyectores que propiamente les llega cable eléctrico, para decirlo de una manera más popular, y que la mecánica de estos inyectores obedece a dos tipos, el de bobina, que lo tenemos presente ahí, y donde claramente vemos que él recibe por medio de un par de cables una excitación y esa excitación a la postre le provoca un desbalance hidráulico que hoy no lo vamos a abordar porque el tema no es la parte de gestión hidráulica del inyector, sino más bien propiamente un poco de la gestión de alimentación. Obedece a la parte electrónica del inyector, a su gestión electrónica. Ahí tenemos un inyector y si ustedes notarán acá, vamos a utilizar el puntero para señalar y notarán ahí la bobina. Si ustedes ven ahí, claramente se aprecia lo que es, voy a devolverme acá, lo que es dos cablecitos de color azul. Y esos cablecitos van a necesitar una activación con un voltaje bastante alto. Los amperajes que dominan y que interactúan con estas bobinas oscilan desde 17, 15 amperios hasta 25 amperios. Y si hablamos de la parte piezoeléctrica, tenemos 6 amperios. Todos estos detalles son medibles con instrumentación y en el curso lo vamos a abordar. Vamos a ver cómo se mide este amperaje con pinza amperométrica y qué cálculos se les puede efectuar. Y continuamos. Vemos que esta bobina, por ejemplo, este inyector de tipo de bobina, lo que él provoca prácticamente es un desbalance hidráulico en una cámara llamada cámara de control y donde se produce ese desbalance hidráulico que a la postre es lo que me da una inyección. Y el elemento protagónico aquí, pues todos dirían, no, es que la bobina es el elemento protagónico y otros dirían, no, es que es el actuador pisoeléctrico, pero van a ver que propiamente, si bien es cierto, son parte de la cadena del eslabón de elementos que da pie a la inyección, mucho más importante es la alimentación que le va a llegar, donde vamos a tener voltajes, como les repito, considerablemente altos. Y como les dije al inicio, nosotros vamos a hacer que en esta parte de esta charla ustedes entiendan cómo es que funciona la dinamización de estos procesos. Los inyectores de electrobobina, para que funcionen, repito, necesitan dos aspectos muy importantes. Primero, una ordenanza, o sea, una petición por parte de una unidad de mando, y el caudal que ellos van a depositar dentro de la cámara, porque es inyección directa, va supeditado a una serie de aspectos que van desde valores de consumo de aire, posición de pedal de acelerador, posición de, revoluciones de motor y también la presión del riel juega un papel importante. Entonces de ahí se crea la consigna, lo que nosotros llamamos el valor objetivo, que es el target, que es ni más ni menos cuánto va a inyectar. Si bien es cierto, este valor es propiciado por la computadora, nosotros vamos a ver que la manera en que la computadora o de la ordenanza de activación del inyector entra en juego estas famosas fuentes, estos famosos potencializadores del voltaje, que son ni más ni menos convertidores de CC a CC con fase de elevación, o sea, es un convertidor de corriente continua a corriente continua, pero con fase de elevación. Y eso es un detalle muy importante porque a la hora de hacer nuestros diagnósticos nosotros tenemos que tener plena confianza y seguridad de cómo le vamos a dar el tratamiento. Y, por ejemplo, en todo lo que son inyectores densos se maneja la fuente conmutada. La fuente conmutada, vamos a verla acá y vamos a ver que está compuesta por un transistor MOSFET, lo estoy señalando aquí con mi puntero,
Este transistor MOSFET es ciclado a 20 o 10.000 eventos por segundo, provocando que la bobina L1, que se ve aquí, se cargue magnéticamente hablando, técnicamente se dice se sature y luego colapse. Entonces, ¿qué es lo que hace la bobina L1? Se satura, colapsa, provocando esto que está aquí arriba, lo voy a señalar con el puntero, que son ni más ni menos que picos inductivos. Los picos inductivos es la ciencia para que un inyector riel común. Y aquí es donde empezamos a darle tratamiento a la palabra potencia, potencialización, porque esto que les estoy mostrando es una fuente conmutada y al final y al cabo podemos decirle que es ni más ni menos un convertidor de CC a CC. Y siguiendo el camino, vemos que este MOSFET, este transistor MOSFET, que tienen, por ejemplo, dentro de sus características un valor bastante alto de switcheo, como les repito, andan entre los 10.000 y 20.000 eventos por segundo, son capaces de depositar los 12 voltios que atraviesan esta bobina a tierra, a la parte negativa. Y cada vez que la bobina se satura, la hace colapsar el mismo transistor en sus pasos sobre el gate, lo que nosotros llamamos la base. Ese switcheo provoca un pico inductivo que es guiado por D1, este diodo que estoy señalando acá, y al ser guiado por el diodo lo continúa D2, que todavía lo continúa guiando hasta almacenarlo en C1, que es un condensador de capacitancia bastante alta, y va almacenando. Y es aquí en este punto donde empezamos a hablar ya de aspectos relacionados con las fuentes switchadas. Las fuentes switchadas tienen la potestad de hacer descargas capacitivas. Entonces, y si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es la diferencia entre un inyector riel común y un inyector a gasolina convencional? Pues esta condición, este tratamiento de potencialización que se le da, que no es lo mismo a simplemente abrir y cerrar un driver, un transistor contra tierra, que no tienen valores de amperaje que no llegan ni a 1.52 cuando hablamos de MPI, ¿verdad? Y por sí su condición de voltaje, aunque es alta, hablamos de 60 voltios, de 70 voltios, no se compara a la magnitud de lo que es una descarga capacitiva. Este C1, este condensador que tengo acá, va a provocar cuando ya le toque el momento una descarga de todo su voltaje almacenado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde se viene ese voltaje a almacenarse aquí en C1? Pues el voltaje obedece de todos los picos inductivos. Recuerden que si yo tengo un voltaje de más donde va el puntero a menos, si tengo un voltaje y tengo una bobina L1 altamente saturada, entiendan por saturada un campo magnético creciente, cuando este transistor hable, se produce el mismo efecto que se producía en las bobinas de encendido y el voltaje que iba rumbo a tierra se devuelve y ahora ya no es negativo, es un voltaje positivo y es guiado por D1 y D2 hacia el condensador. Y ahí se almacenará hasta que venga este segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Pues el segundo evento es, como están pensándolo ustedes, descargarse sobre la naturaleza del inyector. Claro que sí, ya una vez que el C1 ha sido cargado a 80 voltios, 110, 150, depende de la arquitectura y la topología del circuito, simplemente un interruptor, en este caso sería un driver, podemos decir que se descarga sobre el solenoide si fuera un solenoide y provoca ese desfase que nosotros vamos a conocer como desfase o desbalance hidráulico, que es a postre lo que me da la inyección. Entonces vean qué interesante, una fuente switchada lo que provoca es una descarga capacitiva. Entonces cuando hablamos de inyectores bobinados, ya sea de la casa matriz Bosch, ya sea de la casa matriz Denso, Delphi o Siemens, estamos hablando que todos los que son bobina obedecen a este tipo de activación. Este tipo de potencialización trabaja con estas fuentes switchadas y son famosas las fuentes switchadas porque siempre que haya presencia de alto amperaje en corto tiempo, en muy corto tiempo, se recurre a ellas. No solamente vamos a ver fuentes switchadas en la activación de inyectores riel común. Si han trabajado bastante en mecánica y sabe a qué me refiero, las tuvieron que haber visto en las famosas Toyotas, también Prado, que tenían la famosa bomba V3,
que tenía una famosa válvula llamada spill valve, válvula de derrame, en la cual se generaban amperajes bastante atractivos y voltajes altos. Ellos tenían una EDU o una fuente switchada. Entonces el tratamiento que nosotros como técnicos debemos hacer es primero conocer el trasfondo de cómo funciona, para posteriormente ir a ver y revisar señales y alimentaciones, claro que sí. Y posteriormente a esto tenemos que entender algo. Un inyector riel común tipo bobina necesita una fuente switchada. Un inyector piezoeléctrico necesita una fuente switchada. Y aquí, en esta charla, vamos a hablar tendidamente de lo que es la potencialización de la activación de los inyectores. Continuemos. Dentro de otro detalle que también suma mucha importancia es la determinación del caudal teórico. ¿Y qué es esto del caudal teórico? No hay ni que leerlo, señores. Ustedes saben que, como técnicos que son experimentados, saben que el valor de caudal que se mete dentro de la cámara de combustión en un sistema riel común, eso se le llama consigna o valor objetivo. Y el valor objetivo nace de los cálculos y algoritmos de la unidad de mando, o ni más ni menos de la lógica analítica. Pero lo que le quería mostrar aquí es cuáles son los actores principales para que se den y se recreen esos valores de manera precisa. Y la computadora necesita saber de 5 valores: posición de pedal de acelerador, temperatura del agua del refrigerante o lo que nosotros llamamos el coolant, régimen del motor, que es ni más ni menos CKP, presión atmosférica y caudal de aire de admisión. Esto es lo que se utiliza para saber cuánto le pongo a cada cilindro. Y entonces, una vez que ella diga, bueno, a cada cilindro le va a tocar tanto, activa los inyectores y es donde sale el protagonismo de las famosas fuentes switchables, que son ni más ni menos conocidas por alguna marca, por ejemplo, Toyota, como EDU, pero hay dentro de la computadora y fuera de la computadora. Por ejemplo, vamos a continuar acá. Esta es una etapa final, le llaman EDU, caja de driver de control de inyectores. Y si ustedes notan, tiene peculiaridades muy importantes. Primero, una gran disipación, y claro que sí, porque cuando estamos hablando de voltajes de 80 voltios y que son descargas capacitivas, nosotros necesitamos una disipación de calor. Recuerden ustedes que el proceso de conmutar corriente, aunque sea tipo corriente inductiva, va generando calor en las bobinas y tiene que disiparse. Esto sin meterle la parte de los drivers, que son MOSFET y que trabajan a alta frecuencia de activación. Se necesita, pues, esta característica que se ve aquí, disipadores térmicos. La EDU tiene una temperatura normal de operación que oscila entre los 40 y 48 grados centígrados. Sanidad, cuando hay un fallo en carretera, de que el vehículo como que hace cortes, como si fuera un vehículo de gasolina, cuando la bomba empieza a cortar, un técnico puede medir la EDU, la temperatura de la EDU, con un infrarrojo, un termómetro infrarrojo, y normalmente andan en ese valor. Cuando ellos fallan por EDU, porque este es el tema de hoy, esto es lo que nos tiene hoy, la temperatura se incrementa casi a 80 grados y el sistema llega a ponerse a modo de emergencia. Y uno se da cuenta porque donde toca eso se quema, literalmente se quema la mano, o sea, hay que tocarla con mucho tacto. Las etapas finales vienen presentes en la marca Denso y podemos decir que en el 100% de las marcas riel común viene una etapa final, ya sea dentro de la unidad de mando y fuera de la unidad de mando. Y lo que les quiero decir es que no se escapa, se hace falta ese convertidor de CC a CC con fase de elevación llamado EDU o fuente switchada, si lo quieren hablar al término más electrónico. Detalle interno de lo que es el dominio de los drivers, aquí tenemos, y claramente vemos dos condensadores y dos bobinas de reactoras. Se les llama bobinas reactoras porque ellas están ahí solamente para crear picos inductivos. Son bobinas de baja resistencia que trabajan, como le digo, a 20.000 eventos por segundo y van cargando esos dos condensadores. Entonces podemos decir que en un motor de 4 cilindros, por cada 2 inyectores tenemos un condensador, una fuente switchada. En algunos textos o literatura se les llama potencializadores o voltaje bots, como de soporte, como de ayuda.
Ahí tengo el detalle interno. Esto abrimos una, la rompimos y adentro lo que traen es una gelatina dieléctrica, refrigerante, difícil de quitar y se ven los componentes ahí. Si logran ver, tiene aquí una gran cantidad de driver, tiene 2 condensadores y 2 bobinas reactoras. Les repito, cada bobina reactora o cada fuente de switcheo atiende a 2 inyectores. Entonces, ya les estoy dando una pista de una falla. Si un inyector falla por EDU, van a fallar 2 inyectores. Y casi siempre son la pareja. Si son 4 cilindros, si son 6, son parejas. Recordemos que en el motor se hablan de parejas, los que viajan juntos en sus carreras, pero a destiempo. Este es una EDU de Toyota Hilux 2006-2007. Y vean qué interesante, tenemos la cajita EDU, que se las acabo de mostrar. Mario, Y sí, Mario, disculpa, no sé si puedes usar la lupa para que se vea un poquito más grande y de una vez aprovechar, saludar a los 195 personas que nos están viendo en este momento. Pura vida, Mario, nada más ahí la lupa. Gracias. Gerson, es que viera que la lupa se me quebró, tiene un Ah, dañillo ahí, ok, pero entonces, ya le explico qué fue lo que listo, sucedió. listo, listo, pura vida, sigue. Pero ¿cómo se ve ahí por lo menos las letras? Sí, Es sí, no, sí, legible. sí se ve bien, sí se ve bien, sí se ve bien. Ok. Pura vida, chao. Y repito, esto es una EDU, podemos decir un potencializador o un convertidor de CC a CC con fase de elevación. Este cubre del 2006 al 2007 y vean que tiene detalles muy interesantes. Por ejemplo, para empezar, les voy a mostrar aquí que el cable de abajo de color negro es la alimentación a 12 voltios. Entonces, cualquiera dice, mira, color negro, tierra, no, ojo, alimentación. Y arriba, el de color blanco es la tierra. Entonces, tierra de color blanco, negro alimentación. Aquí se les practica las caídas de voltaje, que ya ustedes por de sobra saben cómo se practica. Y si ha fallado por caídas de voltaje, claro que sí. Luego tenemos, por ejemplo, del lado denso, las señales IJT, que quiere decir inyección trigger, que es el disparo ordenado por la unidad de mando. Entonces hay 4 disparos. 1, 2, 3, 4, 4 cilindros. A veces aparece una quinta IGT, pero es de una válvula que la vamos a ver posteriormente, una válvula que están usando los vehículos de marca Denso, que usa una válvula de descarga, presión de descarga, válvula de presión de descarga, y la utilizan al final del riel, que también vamos a hablar un poquito de ella, porque ella utiliza un elemento potencializador como esta fuente switchada. Luego tenemos el cable, que es la verificación o la confirmación de si se dio el disparo o no de IGT, que se llama IJF, que quiere decir Injection Full. Entonces, Injection Trigger, Injection Full. Señales que cualquier técnico tiene que saber cómo se miden, cómo se interpreta, y no solamente es para valorar el comportamiento de la EDU. Mucho vehículo inmovilizado, oigan qué interesante, detiene las señales IJT para que no arranque. Muchos vehículos, pongan atención a lo que voy a decir, que tienen condiciones, por ejemplo, de baja presión, que tienen condiciones, digamos, donde la presión no cumple con el valor objetivo, desaparece la señal IJT. Entonces, vean qué interesante es ir abordando siempre el sistema riel común, y eso lo vamos a ver en el curso, por los dos lados. ¿Me está fallando la gestión hidráulica o me está fallando la gestión electrónica? Por otro lado, tenemos los cables del inyector que salen exclusivamente de la EDU, o sea, cada inyector va a llevar 2 cablecitos y aquí los podemos ver. Nada más que recuerden que de esos, de 2 fases o 2 fuentes switchadas que están dentro de la EDU, atienden cada una de la fuente switchada a 2 inyectores, y ahora lo vamos a ver en el diagrama. Dentro de los detalles importantes, podemos decir que estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables del conector verde que estoy señalando con mi cursor son exclusivamente de los inyectores. Por ahí viaja el voltaje a 80 voltios en algunas aplicaciones, a 90, a 110 y lo hemos visto hasta 150. Y luego tenemos la alimentación. Continuamos.
Esa es como se ve la EDU de una vista frontal, y las letras tienen la simbología que les acabo de mostrar. O sea, una va a ser IGF, 4 va a ser IGT y prácticamente 6 van a ser inyectores. Ahora vamos a pasar a ver un diagrama de una EDU de circuito interno, porque la parte de la EDU tiene un circuito interno. Entonces vean qué interesante. Para los que les gusta esto, voy a señalarles aquí los inyectores 1, 2, 3, 4. Ven, si ustedes notan, este cable H, ¿verdad? Y este cable I es el común de alimentación de la fuente BOS, o lo que nosotros llamamos alto voltaje o circuito de generación de alto voltaje, o si lo quieren decir más popularmente, el switching. Entonces, CON le llega a alimentar a 2 inyectores y el CON 2 llega a alimentar a los otros 2 inyectores. Ahora sí, esas líneas llegan hasta el inyector, pero salen de la EDU. Y cada uno va a tener su tierra personalizada mediante un driver. Entonces, ¿cuántos drivers voy a tener? 1, 2, 3, 4 drivers. Ve aquí donde está la tierra. Y el circuito controlador, por orden de las señales IJT, 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 que son 4, va a recibir diferentes eventos de inyección a cada uno de los inyectores, 1, 4, 3, 2. Lógicamente, si ustedes analizan el tema, y por cada señal de disparo, IGF reconfirma a la computadora por otra señal que le envía que ya se cumplió la inyección. Y esto trabaja de una manera tan armónica y eficiente que no puede, digamos, faltar ninguna de las señales IJT ni IJF. Muchas veces cuando abordamos temas de fuentes switchadas, es importante saber la naturaleza del funcionamiento de ellas, porque mucha gente dice, es que yo programo inyectores, yo programar, recuerden señores, programar es solo majar botones. Entender que cuando estoy programando, qué es lo que estoy haciendo, es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel. Entonces, parte de este conocimiento básico de cómo funciona la potencialización de los inyectores es importantísimo, porque muchas fallas tienen raíz en eso. Entonces, ahí tenemos detalles que no se les olvide. Un solo cable atiende a 2 inyectores. ¿Y de dónde viene? De la fuente switchada. Y cada uno, a inyector, los 4 que estamos viendo aquí donde estoy señalando con el puntero, tienen sus tierras o sus negativos separados. Lógicamente vamos a encontrarnos ahí, por ejemplo, protección, vamos a encontrar también el voltaje de la batería y muy importante, vamos a ver otro sistemita como el circuito de EDU, pero ya no externo, sino que ya viene adentro de la computadora. Entonces, hay 2 tipos de EDU, pongan atención. La EDU que está fuera en una cajita como la que les enseñé al inicio y otra que no hay cajita. La computadora la incorpora implícitamente dentro de su electrónica. En este caso vamos a ver qué tipo dice circuito EDU fuera de la ECU. Entonces, aquí está la ECU y la EDU esta está fuera. Es la cajita aparte que yo les mostré y vean cómo trabaja igual. Aquí tengo el inyector, voy a señalarlo, del cilindro número 1, el inyector del cilindro número 2, el inyector del cilindro número 4 y el inyector del cilindro número 3, perdón, 3 y 4. Y si ustedes notan, volvemos a ver que tiene un solo común, vean, un solo común alimenta prácticamente a 1, 2, 3, 4 inyectores. Y sus tierras están unidas a 4 drivers, las ven, 1, 2, 3, 4. Nuevamente tenemos por parte de la ECU la señal que la ECU emite, oigan, que la ECU emite a la EDU externa llamada IJT y la que la EDU le transmite a la de confirmación a la ECU llamada IJF. Si ustedes analizan, esta EDU es externa, es una cajita aparte. Estas EDU, ¿cómo se queman? Les voy a decir cómo se queman. Se ha notado por la experiencia que hemos tenido alrededor de las pruebas que hemos realizado que desconectando los inyectores de manera incorrecta en los procesos de diagnóstico, es que tiene un golpe de pistón, voy a desconectarle un toquecito del inyector para ver si es este cilindro o es este, como hacíamos en gasolina, da por muerte a las, no siempre, ¿verdad? A las EDU.
les afecta mucho. Entonces, mucho cuidado con la desconexión de inyectores de bobina. Ni siquiera hemos abordado este tipo piezoeléctrico. Y para continuar, vamos a seguir con la otra EDU, activación desde la ECU sin EDU. O sea, esta es la unidad de mando, ¿verdad? La unidad de mando que tiene fuente switchada, pero no la tiene en una cajita aparte, la tiene ¿a dónde? Dentro, circunscriptamente hablando, dentro de la unidad de mando. La ECU tiene la fuente switchada y de ahí se da todo. Y si ustedes lo analizan, vean que es un poquito menos compleja, lógicamente porque no vamos a ver nada, solo cables que llegan. Pero notemos algo, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inyectores. Y cada uno de estos inyectores les llega, si ustedes analizan bien, 2 cables, vean, comunes. ¿Ve? Entonces, común 1 y común 2 es el desborde del alto voltaje que viene ¿desde dónde? Desde el circuito de producción de alta tensión, donde están estas 3 cajitas. De ahí se genera la fuente switchada. ¿Qué tiene esa fuente switchada? Los mismos elementos que hemos citado. ¿Cuáles? 2 bobinas reactoras, 2 condensadores enormes, estañones con alta capacitancia, y tienen lógicamente la propiedad de hacer mediante transistores tipo MOSFET una frecuencia que va de 10.000 a 20.000 y crear picos inductivos que se van a almacenar y van a salir por aquí. Ese alto voltaje de una descarga capacitiva sale y se descarga sobre el cuerpo y la naturaleza de los inyectores, pero solo la unidad de mando por la señal IGT. Ah, profesor, pero es que ahí no hay IGT, ¿ve? Ahí no hay IGT. Sí, se maneja internamente. El concepto es y prevalece igual, nada más que no vamos a ver un cable rosado que diga IGF y otros cables que digan IGT, pero adentro están esos. Y si ustedes analizan, el cilindro número 2, 3, 4, 5 y 6 tienen el cierre a tierra, aquí lo podemos ver en mi puntero, gracias a estos drivers. Entonces, el sistema de la conmutación de alta potencia se da, la fuente switchada sigue imperando. Vean qué interesante. Aquí tengo la EDU, la Toyota Hilux 2012. Y nótense ustedes que aquí, por ejemplo, tenemos 4 inyectores. Entonces serían 8 cables. Vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos un inyector extra, entonces dirá, debe ser de 5 cilindros. No, resulta que es 4 cilindros, pero tiene la válvula que nosotros vamos a hablar de ella, la famosa válvula conocida y que se llama válvula de descarga de presión. Por sus siglas en inglés, después la vamos a ver. Entonces, esa válvula, que es ni más ni menos un solenoide, trabaja a un alto voltaje y necesita una fase de potencia, pues la toma de la misma EDU. Y esta que estoy enseñando acá no es la ECU, ubiquémonos, señores, esta es la EDU de un Toyota Hilux 2012. Y si ustedes analizan ahí el esquema, la topología del esquema, tiene su positivo, su negativo, y tiene ahí pues sus señales IGT y IGF. Continuamos. EDU de Nissan Stray 2007, vean, tiene IJF, IJT, 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 tiene los cables del inyector y un positivo y un negativo. Y la vemos con esta forma, perdón. Déjenme ver, por aquí está. Ya se las muestro. La forma de la EDU Nissan Stray. Vamos a ver si la tengo por aquí. Denme un segundito. A ver si me la brinqué. Aquí está. Ahí está. Esa es la famosa 8H8, así le llaman. Si han trabajado en los Nissan Stray, motor YD25, 2.5, tiene la famosa EDU. Esto no es la unidad de mando, es la unidad de driver y tiene pues lógicamente su positivo, su negativo, sus IJT y sus IJF. Ok, ya una vez compartido nos devolvemos hasta donde estábamos y continuamos. Hey amigo, disculpa que te interrumpa un segundo en el video que estás viendo, pero si este video te está dando gran valor técnico automotriz, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, toca la campana muy importante y así estarás al tanto de nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Ya no te interrumpo más, gracias, pura vida. Repito, para Nissan
y otras marcas de Nissan, no solo el X-Trail, otros sistemas Riel Común, se maneja en lo que es la parte denso, la EDU. Y luego hablamos de la válvula PDV. Esta hace aparición creo que después del año 2014, 2013, por ahí. Y la voy a señalar acá. Es esta que está aquí, ¿la ven? Perdón. Esta que está aquí al extremo, la voy a señalar. Y vemos que es una válvula de descarga de alta presión. Recordemos que muchos de los cursos, capacitaciones que sobra ahora, expositores del sistema Riel Común, gracias a Dios, hoy la tecnología llega a todos y Internet está llena de videos y ya no nos podemos quedar y justificarnos, no, es que yo no conozco ese sistema. Bueno, no lo conoce porque no quiere o le da pereza, pero ya Internet está lleno de charlas. Y es importante ya las partes más técnicas, que es lo que nosotros tratamos aquí. Esa valvulita que ven se creó con el fin de un mejor control y bajarle la temperatura un poquito al diésel. Ya sabemos que el diésel, cuando ha sido muy presionado, aumenta mucho la temperatura y a más de 60 grados, 65, que es el tope, depende de las características del famoso gasoil que hay en cada país, se torna muy, vamos así, muy raro, o sea, pierde su viscosidad y su capacidad de lubricar los componentes del Riel Común disminuye. Entonces, se trata siempre de que los factores de EDU, ¿verdad? Y favorezcan esto, y no solo eso, esa válvula llamada PDV, por sus siglas en inglés, que más o menos quiere decir así, algo así como presión de derrame, válvula de presión de derrame, y lo que viene es ayudar a ese proceso de modulación de la presión dentro de la rampa acumuladora. Y otro detalle de esta es que ella se nutre de una fuente de poder que puede ser EDU externa o fuente switchada interna dentro de la misma unidad de mando. Más o menos, para los que digan, no, pero eso no es nuevo, relativamente, pues no, la válvula PDV, como dice ahí, presión de descarga, válvula de presión de descarga, y si bien es cierto, nos acompaña como el 2013 para arriba en muchas aplicaciones denso, y no solo la marca Toyota, sino de otras aplicaciones niponas, tiene un control preciso. Primero se alimenta, vean qué interesante, de una fuente switchada, y la válvula de presión de descarga tiene la señal PRD, que es una señal, vean qué interesante, que es la que provoca su activación. Podríamos decir que es una IJT, pero no se le llama IJT porque no es inyección, sino es válvula de derrame, como dice ahí, presión de descarga válvula. Entonces, cada activación que ella dé, vean qué interesante, la IJF, que esa sí tiene, que es de confirmación, dice que se hizo perfecta. Se quita, dice se quitó. Pero vean que si hay una condición anormal de que ella no, por decir así, no se cumple el evento, su señal ya no tiene esta situación normal, sino esta situación anormal. Y el código P1271 se hace aparición. Entonces, para los que ya hemos topado con el código P1271 en estas válvulas, sabemos que el vehículo va a funcionar con una serie de problemas, y inclusive se puede sentar a modo de emergencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la falla de la válvula trae consigo a nivel electrónico, ¿verdad?, una disonancia entre lo que la señal PRD dice y la señal IJF confirma, o señal de retorno, como dice ahí. Más o menos la conexión de la válvula PDV, ¿verdad?, es así como se está viendo. Tenemos la EDU de un lado y enfrentada a la unidad de mando. Entonces, la unidad de mando manda la activación de la válvula, recibe, por así decirlo, por IGF, la confirmación, y si lo quieren ver por número, 25 confirma y 32 dispara. ¿Y a dónde está el release? O sea, ¿dónde se realiza eso? En las señales RLF, positivo y negativo, vean cómo llega a la válvula. Y esto que estoy señalando aquí, RLF y RLF positivo y negativo, es propio de una fuente switchada. Vean que viene con blindaje para evitar, ya sabemos lo que provoca los switcheos a alto amperaje, mucha RFI, interferencia de radiofrecuencia, y depende de qué tan violenta sea, puede atrofiar las comunicaciones de buses de datos o las señales de inmovilización en el momento del arranque, si ya es mucho el problema. Continuamos.
Aquí voy a mostrarles un video en el cual le sacamos la señal de la válvula. Vean ustedes la forma de la señal. Es literalmente ver la señal de un inyector, pero ustedes me van a decir, profe, pero eso es un inyector. No, eso no es un inyector, eso es un solenoide que provoca un derrame. Ya sabemos que la manera de recrear los valores objetivos de inyección es aumentando la presión o disminuyendo la presión, pero los que son más técnicos decimos que no, más bien es la consecuencia de manipular el caudal. Si yo manipulo el caudal, aumento la presión o la disminuyo. Entonces, el que le diga a usted que el riel común se acelera o aumenta revoluciones o por así decirlo, o se conduce gracias a la presión, no, la presión es el resultado del caudal. Entonces, digámoslo mejor de esta manera, es el caudal el responsable de que el riel común acelere o no acelere, porque aumentando el caudal aumenta la presión. Entonces es un producto final. La presión en el riel común es un producto final de tratamientos de electroválvulas en la bomba de alta. Vamos a ver el video para que vean cómo se comporta la señal. Señal de la válvula de descarga de un Toyota Hilux 4x4, motor 2.5, por favor, y podemos apreciar aquí sí se oye bien, sí se oye bien. Un evento en el tiempo demasiado corto que permite modular la presión en la presión en el riel mediante la activación de un driver. Y nótese usted que el pulso tiene un pico inductivo prácticamente de 90 voltios con un mantenimiento en microsegundos prácticamente. Lo vamos a acelerar para apreciar cómo se comporta. Ok, volvamos a acelerarlo para que vean cómo se comporta la señal. Vean, prácticamente es un pulso inyector que llega a alcanzar prácticamente 2 milisegundos, que es donde se da la máxima descarga de retorno al tanque, con el fin de modular la presión. Ok, van a entender ustedes que muchas veces se acelera un vehículo para rayar a otro, pero otras veces se le da más gas para subir una cuesta con una relación bien baja, estoy hablando de segunda o primera. Pues en estas situaciones son entornos diferentes y muchas veces se necesita vaciar el riel un poco por la alta presión, que no es conveniente. Pues esta válvula, que no es un inyector, aunque la señal se le parezca, es la famosa válvula DPV, la que hemos venido hablando, que se alimenta de una fuente potencializada, switchada, y viene de la EDU, ya sea interna o externa. La válvula DPV ya está dando problemas a estos niveles. Y más adelante, o si no en el curso, vamos a ver códigos relacionados con la válvula DPV. Continuamos. Y esta ya la habíamos visto. Ahí nos vamos ya propiamente a la señal del inyector en la EDU. Ahora ya vamos a trabajar con la EDU externa. Esa señal que logran ver ahí es la señal del inyector, pero no sacada en el inyector. No sé si, como muchos de ustedes ya han recibido capacitación en riel común, recordarán que había 3 requisitos para sacar una señal del inyector en riel común. Número 1, fuente de alimentación del osciloscopio. Esa fuente de alimentación tiene que estar fuera de la batería, o sea, no podemos tomar ahí. Luego, los 2 cablecitos, ¿verdad? Los 2 cablecitos que se van a poner a tomar la señal tienen que ser propios del inyector. Y hay otro detalle muy importante, que cuando estemos haciendo este proceso, dentro de las 3 recomendaciones que siempre nos dan, que es alimentación del osciloscopio con una fuente externa que no sea batería, y la otra que es que tomemos la señal propiamente del cuerpo del inyector con sus 2 cablecitos, está la última, que utilicemos un atenuador, o por lo menos que nuestro osciloscopio, como lo vimos en el curso de imágenes o de osciloscopio, tenga un atenuador ahí por lo menos a X10. Pues resulta que esas son para sacarlo allá, pero vean que la señal que estoy sacando ahora sí es de un inyector, pero la voy a sacar propiamente de la que va hacia el inyector. Va a llegar al inyector, todavía no ha llegado. Se generó un alto voltaje, quiero ver y medirlo a ver si está en la capacidad. Si la EDU falla,
en su fuente de poder a nivel de condensador o bobina generadora, esa bobina que vimos ahora, reactora, como le llaman algunos manuales, si esa bobina falla, nosotros no vamos a tener el voltaje necesario para la apertura del inyector. Aquí lo medimos, pero lo hacemos contra chasis. Vean que ahí dice masa a chasis. Y esa es la señal que veremos. Se llama señal de inyector, pero en la EDU, no en el cuerpo inyector. Entonces, vean que son dos pruebas distintas que tienen que manejar. Una es para ver ya el proceso final en el inyector y otra es ver si la fuente de potencialización produce el voltaje necesario. Pues unas veces vamos a ver que nos da aquí y no nos da en el inyector, pero eso lo vamos a ver en el curso. Tenemos la señal IGT, que es un disparo. Más o menos tiene un valor de voltaje 3 voltios, es rapidísimo. A veces vemos 3 de estas porque hay previa, piloto y principal, o en este caso que hay piloto y principal. Esta señal viene ¿de dónde? Escuchen bien, viene de la unidad de mando a la EDU externa. Y es la orden, la ordenanza de la EDU al disparo de los inyectores. Entonces ella manda esas dos señales y dice, mándeme preinyección e inyección principal al número 4. Y le tira por IGT esas dos señalitas. Eso se mide. Y tiene que ser así de precioso, así de fina la señal. Si esa señal se cumple y todo lo que hemos hablado acá se cumple de la fase de potencialización, se deja ir por los cables de inyector 80 voltios y son depositados sobre el cuerpo del inyector 80 voltios de una descarga capacitiva y posteriormente, vean qué interesante, señores, IGT se cumple, entonces IGF sale y dice, listo, lo logramos. Y ese es. Si falta una de las dos, ya saben lo que pasa, ¿verdad? Aquí tenemos la señal IJT, pero además de tenerla, tengo la del inyector, pero no en el inyector, sino la que sale de la EDU. Compréndanme que lo que sale de la EDU es y viene de una descarga capacitiva que va a llegar al inyector. Si tomo la señal en el inyector, es producto terminado, pero si la tomo aquí, es producto que apenas va de camino. Y yo confirmo que el voltaje está bien y que la señal IGT se está produciendo. Vean el video. Para el buen entendedor, pocas palabras. A continuación estamos viendo el pulso de inyección salido de la EDU y la señal IJT en trazo azul. Vean que se aprecia cómo ella es la culpable del disparo, en este caso el inyector número 1, y se aprecia que el disparo tanto se da para la preinyección como para la inyección principal. Vamos a acelerar para ver los efectos de lo que es la unión de las dos inyecciones y el corte en desaceleración. Ok, corte en desaceleración, preinyección, inyección principal con disparo de IJT y la salida de los 80 voltios desde la EDU. Repito, esta no es la señal del inyector en el cuerpo del inyector, sino el disparo de la EDU. Ok, ahora vamos a darle tratamiento a la señal que más bien va no de la computadora como IGT hacia la EDU, sino de la EDU hacia la computadora. Es una confirmación y si ustedes la analizan ahí es una señal a 5 voltios, un poquito más baja a veces, 4.5, 4.2 las he medido y igual IGF confirma principal y piloto. Y sin esa señal, la computadora pierde lo que se llama el counter, el conteo que ella lleva de lo que se va cumpliendo. Hay valores de correlación y no correlación en estas señales. Claro que sí, señores, claro que sí. Igual como hay valores como los del CKP y CMP, que cuando no están correlacionados, bueno, a veces aparece el famoso código P0341. Y en fin, esto que estamos viendo es la señal IJF. Y IJF es un solo cable. Normalmente, si nos vamos a la marca denso, normalmente es rosado. Y por ahí salen, si tiene 6 inyectores, por ahí salen las 6 confirmaciones. Ya sea que tenga 3 inyecciones, piloto, previa y principal, o que tenga solo principal, o que tenga piloto y principal. Por ahí salen todas. Entonces vamos a tener una línea expuesta al osciloscopio con una secuencia muy linda, una
secuencia, y no solo eso, la señal es bastante interesante, es cuadrada, la señal tipo digital que sale de la IJF de lo que es de lo que es la EDU hacia la computadora. Continuemos. Ahora sí la vamos a ver, siempre expuesta la señal IJF que confirma la inyección y puesta propiamente en el inyector, pero no en el inyector, pero vamos a ver si se lo explico bien, no tomada del inyector, sino tomada de la EDU. Vean ahí. Ok, estamos viendo la señal IJF y el pulso de inyección extraídos los dos de la EDU. La señal de IJF es de color azul, trazo azul, a 2 voltios por división, 1 milisegundo de tiempo, y la señal verde es el disparo que sale de la EDU a 80 voltios. Estamos viendo 20 cuadros por división, atenuado a 10x, y ahora lo van a acelerar para ver el corte de desaceleración y la confirmación. Dele ahí, por favor. Corte de desaceleración, vuelve a aparecer IJF y voltaje de alimentación del inyector 80. Ok, jóvenes, señores, es importante recalcar que ahí yo estoy haciendo una radiografía completa del comportamiento de la potencialización del inyector. Ahí estoy viendo que la señal de confirmación está, pero no solo eso, estoy viendo que el voltaje también está y que se cumple en los dos eventos. ¿Cuáles? Inyector principal, inyección principal e inyección piloto. Esto me da a mí un panorama muy exacto para recrear un escenario perfecto para lo que es la diagnóstica y abordar códigos relacionados con EDU. Claro que sí, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que yo nunca he visto un código relacionado con EDU. Claro que sí, señores. Y no es solo eso, los códigos de EDU o de fases switchadas internas o externas de la unidad de mando se manifiestan siempre, escúcheme bien, como códigos de inyector. Y dice, mira, me parece que está fallando el inyector tal, pero ya lo llevé al laboratorio y me dijeron que está perfecto. Recuerden, les hago hincapié en esto. Hay gestión hidráulica y hay gestión electrónica. Están allá. ¿Estas cuáles son? Sí, búsquenlas. Ok, continuamos. Vamos a pasar de ilustración. Y nos toca hablar un poquito del piso eléctrico. El piso eléctrico es prácticamente la modalidad, la nueva tendencia. Se está emigrando en este momento de lo que es bobina a inyector pisoeléctrico y definitivamente tiene ventajas. Y si ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de un pisoeléctrico versus un bobinado? Pues dos detalles muy importantes. Su velocidad de respuesta. Se habla aquí de 5 eventos de inyección, ya no 3 ni 4, sino 5 y hasta más. A esto le sumamos el bajo consumo de amperaje, mientras que los sistemas bobinados andan al orden de 17 a 25, podemos hablar que un piso eléctrico anda de orden de 6 a 10 amperios. Entonces, menor consumo, más tiempo de respuesta, pero traen consigo una serie de anomalías o desventajas que hoy pues no nos toca esa parte, sino nos toca la parte de su potencialización. El efecto piezo invertido nace de aquí que teníamos antes. Ustedes recordarán que hay un semiconductor que si yo lo aplasto, mecánicamente hablando, esto se llama mecánica de estado sólido, si lo aplasto, él genera en sus extremos una tensión. Y si lo vuelvo a hacer, lo abro, vuelve otra vez a generar, por así decirlo, una tensión pero inversa. Entonces, yo puedo tener la opción de aplastar un material semiconductor, de aplastarlo, aumentarlo, aplastarlo y tengo una salida de voltaje que va en un sentido y en otro sentido. Esto en ese sentido, podemos decir que nosotros podemos gobernar esa condición de eso. Entonces, cuando se crean los inyectores pisoeléctricos, les hacen efecto invertido.
Bueno, ¿qué pasa si más bien le metemos un voltaje de una polaridad y le metemos otro voltaje de otra polaridad? Pues en ese sentido, si ustedes revierten, invierten, el actuador sólido, la mecánica sólida, el comportamiento mecánico, él es crecer y decrecer el tamaño. Lo que pasa es que mucha gente, uno les dice eso y se imaginan que la pieza va a crecer mucho y va a encogerse mucho. No, estamos hablando de medidas menores a un cabello humano. Recuerden que un cabello humano en su diámetro tiene 45 micras perdón, 60 micras, un cabello normal. Y esto lo que se encoge son 45 micras. Entonces, vean qué interesante. Un cabello mide 60 micras y esto no alcanza al grosor de un cabello. Lo que él se deslonga y se contrae son 45, 50. Esta medida es diminuta. Son micras. Entonces, normalmente los vamos a ver que su fase de potencialización nace de una fuente switchada y se toma en consideración estos detalles. Este inyector piezoeléctrico es la normativa Euro 6 incorporada por Denso y vamos a ver que posteriormente él aumenta de tamaño y disminuye, siempre siguiendo la presencia de lo que es la fuente switchada. Entonces, vamos a posteriormente a ver la normativa Euro 6 en otra charla o dentro del curso que vamos a dar, para que vean todas las diferencias que trae el sistema Denso en estos inyectores. Se usa un quinto inyector al múltiple de escape. Todo esto viene consigo las normativas de el uso de las Blue, el uso de filtros atrapa NOx, filtros atrapa partículas. Continuamos. Aquí tengo un inyector piezoeléctrico, no vamos a hablar mucho en detalle porque esto lo vamos a abordar en el curso, les vamos a explicar cómo funciona, cuáles son sus maneras de amplificar una medida tan pequeña y convertirla en una medida mayor para causar el mismo desbalance hidráulico. Todo eso lo vamos a explicar en el curso, pero por lo menos tengan una vaga idea de que las partes, por ejemplo, ahí tengo uno, lo voy a señalar acá, es el retorno. Tengo 2, que es el empalme de alta, de ahí viene la presión de la bomba de alta y de ahí se viene el tubo que viene al propio riel. Entonces, en 2 es el empalme de alta de la bomba al riel y del riel a él. Y luego 3, ese es el elemento piezoeléctrico. Viene 4, es el multiplicador. Ese efecto multiplicador es el que les prefiero yo, que necesita un amplificador. Hay de 2 tipos de amplificadores, hidráulico y mecánico, eso lo abordaremos. Y 5, la servoválvula. 6, el módulo inyector, que es la aguja. La servoválvula la vemos aquí, eso lo vamos a explicar en el otro curso. Ahora nos atiende otro asunto, que es cómo funciona la parte de potencia. Aquí tenemos la gráfica de amperaje. Y vean ustedes qué diferente es el comportamiento en señal. Tenemos una activación en voltaje y el inyector cerrado se abre, se mantiene cerrado, ¿verdad? Perdón, abierto y se cierra. Repito, inyector cerrado, se abre, se mantiene abierto y se cierra. Todo este evento que ustedes ven, pues es el resultado de una fuente switchada. Y posteriormente vamos a abordarla poco a poco, ya para finalizar la charla y dar un tiempo de preguntas, por si están interesados. Esta gráfica de amperaje demuestra que el consumo de un inyector piezoeléctrico es súper menor. Ahí todo lo está haciendo en 10 amperios. Vean que ponen 10 amperios en positivo y 10 amperios en negativo, puesto que también obedece a la carga y descarga de un condensador. Si ustedes me dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia real entre el piezoeléctrico y el bobinado? La fuente de potencia es igual, es una fuente switchada, hay una carga de un condensador y una descarga de condensador y se da todo el evento que se requiere para causar el funcionamiento del inyector. Ahora vean qué interesante. El circuito de potencia viene de aquí. Aquí tenemos 3 transistores, T1, T2 y T3, que se representan analógicamente como switches. Un condensador, una resistencia de compensación y todo esto que encierra la línea punteada, entrecortada, es ni más ni menos que el inyector.
Recuerde que nosotros podemos diferenciar entre un inyector de bobina y un inyector piezoeléctrico por su resistencia. Las resistencias de bobina van de 0.8 ohmios en unidades a 3 ohmios, 3.5 como máximo. Más en cambio, los inyectores piezoeléctricos andan de 150 kiloohmios hasta 250 kiloohmios. Entonces, si algún día tienen dudas si el cuerpo de lo que están viendo, del inyector que están viendo, es piezoeléctrico, solo mídanle la resistencia. Si le da de 0.8 a 3.5 ohmios, es bobina. Y si le da de 150 kiloohmios a 250, es piezoeléctrico. La tensión bus, que viene de una fuente switchada, un convertidor de CC a CC con fase de elevación, va a hacer que este condensador que está aquí, C1, se cargue y se descargue. Posteriormente, gracias a los transistores T3 y T2, van a ocurrir los eventos que necesitan. ¿Cuáles son? Activar, mantener y cerrar. Pongan atención, activar, mantener y cerrar. Aquí solamente tengo el circuito de potencia y solo quería que vieran sus componentes, pero vean el voltaje que trabaja, 70 voltios aproximadamente. T1 aquí está abierto, T2 está abierto y T3 está abierto. El circuito está pasivo, el condensador está en serie con una resistencia y tenemos el elemento piezoeléctrico totalmente, por así decirlo, encogido. Ahora vean en el primer paso, apertura del inyector. Vean los fenómenos que se van a ocurrir. La tensión de voz, la tensión de la fuente switchada se descarga porque T1 se cierra y T3 se cierra. Entonces esos 80, 70 voltios pasan por acá, siguen, cargan al condensador que es del tipo tántalo y este inmediatamente por así decirlo, lo descarga sobre la naturaleza del cuerpo. Y aquí no hablamos de bobina, aquí hablamos de mecánica de estado sólido, es un cuerpo y lo va a hacer que aumente de tamaño. Esta es la fase de apertura y dura aproximadamente 200 microsegundos. Vean qué interesante. Esto que están viendo acá es los eventos que se dan. Entonces, T1, ¿dónde está? Dentro de una computadora. Y T3 dentro de una computadora. El inyector está encima del cabezote del motor y es inyección directa. El condensador y la resistencia están dentro de la unidad de mando. Aquí la fuente switchada normalmente se usa dentro de la unidad de mando, pero por ahí alguien me anda haciendo una averiguación que parece que hay esta versión de inyectores piezoeléctricos con EDU aparte, con una fuente aparte. Puede ser, pero no es de uso de mecánica liviana, pero por ahí andan averiguando. Ok, perfecto. Ya teniendo la punto de apertura se comportaría así. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una descarga de voltaje en donde el amperaje alcanzó 10 amperios y se hizo la apertura acá en este punto. Y ahí abrió. Nada más imaginémonos que el gusanito, para que me entiendan, como les digo yo a los muchachos en el INA, o el actuador se elongó 45 micras. Ahí abrió. Y duró en evento de tiempo, la línea de tiempo, 200 microsegundos. Dice que T1 y T3 están cerrados. Claro, ya lo vimos. Si nos devolvemos, vean qué interesante. T1 y T3 están cerrados. ¿Los ven? Entonces se cumple. Continuamos. Dice que para el mantenimiento, porque ya abrió y ahora hay que mantenerlo, dice que T1 se abre, el inyector se mantiene abierto porque este condensador se descarga por T3 a tierra. Entonces el evento donde el T1 se desconecta es apoyado por la descarga capacitiva sobre la bobina y crean lo que nosotros llamamos la apertura. Y aquí lo tenemos. Ya aquí vamos en este punto de aquí donde estoy señalando. Vean. Ahí tengo el inyector abierto. Abrió y lo mantengo. Ahora tengo que cerrarlo. Nuevamente la fuente switchada hace su efecto. Y vean qué interesante. T2 y T3 están cerrados. ¿Los ven? Entonces ya ahora el condensador recoge el voltaje, lógicamente, y lo descarga a tierra por otro lado. Entonces vean que se da una inversión de la corriente. Primero la corriente iba a atacar al elemento piezoeléctrico y ahora más bien sale del elemento y se deposita por T2. Por eso este marco donde dice T2 y T3
están cerrados, pero T1 está abierto. La tensión voz está nuevamente lista para el próximo evento. Y así sucede eso. Y como último, vamos a ver que todo el evento se produjo apertura, mantenimiento y cierre, y quedamos listos. Todo eso que acaban de ver los 3 eventos se hizo gracias a la participación de la descarga del voltaje de potencialización. Hola amigo de Mecánica en Acción, te saluda Alexis Picado. Solamente quiero recordarte suscribirte a nuestro canal de YouTube, toca la campanita y nos vemos en otros próximos videos. Hasta pronto.